Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga a mis hermanos de manera especial. Muy buenas tardes a todos. En esta hermosa tarde le damos la bienvenida a cada oyente a su programa bíblico Siempre Fuerte Anciano. Hoy tenemos a un invitado muy especial, gloria al Señor, nuestro hermano Soriano. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Como ya ustedes saben, quizá algunos de ustedes y otros no. Mi nombre es Gustavo Soriano y estamos aquí, hermanos, por misericordia de Dios en esta prestigiosa cabina. Un placer de compartir con el hermano Steven, mi hermanito aquí. Gloria a Dios. Y nada, estaremos hoy aclarando algunas cosas, quizás desmintiendo algunas que otras cosas, y que Dios nos ayude. Trataremos de ser lo más bíblico posible. Amén, amén. Amén, mi hermano. Sé bienvenido a este lugar. Bien, amados, nosotros hemos conmemorado todas estas personas. Quiero que conozcan a nuestro hermano Soriano, uno de los maestros del griego bíblico, conocedor de muchas cosas, y queremos hoy sacar de él muchas sustancias buenas. Y literalmente venimos, amado, a dar un estudio bíblico, una charla teológica concerniente a algunos aspectos que se han estado levantando para los últimos días, aunque han sido desde siempre debates que han estado por todo el mundo. Dicho esto, nosotros vamos a estar respondiendo algunas preguntas que surgen de la doctrina de los judíos sefardí, que son los que no creen en el Mashiach. Y queremos hacer esto ya porque esto está tomando una fuerza extraordinaria, ya que muchas personas han decidido y han optado por estas prácticas. Y no podemos nomenclar de ninguna manera el cristianismo con el judaísmo, en ninguna manera. Y para eso hemos traído con nosotros a nuestro hermano didascalo, nuestro hermano Soriano, Gustavo. Gloria a Dios. Amén. Ministro, te vamos a hacer una forma de entrevista para que tú no vayas respondiendo según a la luz de tu entendimiento y el Espíritu te guíe. Nosotros queremos saber primeramente si tú eres cristiano. ¿Por qué? No en el sentido de que si eres impío o no, sino que ahora los maestros que estudian, literalmente ellos no se nombran cristianos. Incluso en los debates nos dicen ustedes los cristianos. Y ahí es donde yo entro, que son ustedes. Entonces me gustaría que tú partas desde ese punto, si eres cristiano, y por qué la forma despectiva a la hora de hablar del cristianismo. Bien, en primer lugar, vuelvo a recalcar, estoy contento de estar aquí con ustedes compartiendo. Amén. Y en segundo lugar, sí, soy cristiano en todo el sentido de la palabra. Soy evangélico, soy pentecostal, aunque le duela a muchos. Amén. Y bueno, ustedes saben muy bien que la palabra cristiano hoy en día, por los teólogos liberales mayormente y otras tendencias, es un sinónimo de burla. Sí. Mayormente lo que son pentecostales, ya conocemos lo que es los pentecolas, que esto, aquello. Sí. Y lamentablemente el asunto de cristiano se está tomando como si fuera un sinónimo de ignorante. Porque hay un conjunto de hermanos ahora, sí, que se han dedicado a la ciencia bíblica minimalista, que eso también hay que especificarlo, porque la ciencia bíblica están dividida en dos, minimalista y maximalista. Yo soy maximalista, okay, que somos los que buscamos evidencia para sostener la confiabilidad de la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento. Pero estos minimalistas utilizan simplemente la ciencia bíblica para desmentir o llevar al ámbito de la mitología las narraciones bíblicas, y aquellos creyentes que sostenemos, ¿verdad? Sí. Verdades bíblicas como la existencia de Moisés, la existencia de Abraham, tildan a esta postura como de ignorante. Sí. Y ahí lo encasillan como los cristianos, ya que ellos ya no son cristianos, ahora ellos son más que cristianos, ellos son los Illuminati. Minimalista, ¿y qué dijiste? Y maximalista. Y maximalista. ¿Tú eres maximalista? Yo soy maximalista. Entonces los minimalistas son aquellos que andan buscándole tal vez defecto. Sí, la quinta pata al gato. Ok, ok. Y muchos no saben esto. Yo soy ciencia bíblica, okay, que mucha gente no sabe. Yo soy graduado en ciencia bíblica y teología sistemática por la Universidad Evangélica de las Américas.
y cuando la gente sabe que yo soy ciencia bíblica, dicen, no, tú no tienes el perfil de ciencia bíblica, pero ciencia bíblica minimalista es una cosa y ciencia bíblica maximalista es otras cosas. Y esas dos corrientes viven peleando por ver si es o no es real lo que la Biblia establece como narración histórica. Ok. Vi que en un grupo te titularon como el más rígido. ¿Cómo era que decía? El más rígido, como el terror de los liberales. O sea, ellos te catalogan desde el remanente de sana doctrina, ¿o qué es lo que pasa con ese sistema? Bueno, como te dije, yo soy conservador en cuanto a la doctrina, más que otra cosa. Por ejemplo, mi línea es que yo creo en el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. Tuve un debate con Polanco, el doctor Polanco. Sí. Mi respeto y mi cariño para él. Sí. Y en ese debate yo sostuve que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Creo en la realidad del infierno, del latín infernus, sí, que viene, ¿verdad? Sí. O Gehenna, o sí, Valle de Rinón. Vamos a poner a los judíos contentos con esos términos. Valle de Rinón. Sí, entonces, cuando yo expongo esas líneas y creo en la existencia de Abraham, creo, por ejemplo, que nosotros todavía esperamos del cielo a Jesucristo, que nos libra de la ira venidera, todo eso me catalogan como un cristiano tradicional, entiendo, como yo le quieren decir. Pero ¿qué pasa? Que a la hora de enfrentarme con los liberales, que me he enfrentado con bastantes liberales, yo le pongo mis puntos claros. Yo creo en la veracidad del Nuevo Testamento. Una de las cosas, Steven, que tenemos que estar claros es que esta corriente que está surgiendo, lamentablemente, bajo el eslogan de teología abierta, que no es más que un sistema sincretista, donde el diablo tiene voz y voto ahí, el ateo, el agnóstico, todo el mundo habla y puede decir lo que cree y está todo el mundo contento. Sí. Cuando se le enfrenta, cuando yo me lo he enfrentado a este tipo de gente, sosteniendo, por ejemplo, que Juan, Mateo, Marcos y Lucas son documentos confiables, donde ellos lo ponen en duda. Sí. Entonces, de ahí, al yo sostener con evidencias históricas, teológicas, me enfrento a ellos, entonces ellos han tomado esto de que el cuco de los liberales. Sí, sí. Porque quizás soy uno de los pocos de esta línea que me ha atrevido a enfrentar estas corrientes abiertamente, sin vaca sagrada, como dicen por ahí. Entiendo. Nada, es bueno escuchar eso. Escuché también que estás en contra del recasamiento. Eso es difícil escucharlo en un maestro, digamos, estudiado, académico, peor aún ciencia bíblica. Sí. Entonces eso es muy difícil. Eso fue una de las partes que más me sorprendió de ti. Entonces testifica esto aquí en público, que el mundo lo sepa. Steven, no es fácil. Bueno, sí, ya que se me descubrió esta línea aquí, ¿verdad? Sí. Sí, yo soy uno de los teólogos que no va de acuerdo con el recasamiento. Mucha gente lo sabe. Por ejemplo, tú le preguntas a Néstor, ¿tú sabes quién es Néstor? Sí, Néstor, el que le di la pela aquí. Claro. Néstor, yo no dije eso. Bueno, el asunto está ahí que él sabe cuál es mi tendencia, sí, cuál es mi punto de vista con el recasamiento. El recasamiento para mí no existe, ¿verdad? No. Yo creo que hay condiciones para el divorcio y uno de ellos es que no te vuelvas a casar de nuevo, conforme a Corintios capítulo 7, verso 10, exacto, verso 39, la analogía del matrimonio, Romanos 7. Y lamentablemente muchos hermanos de tendencia liberal y otros que no son de tendencia liberal, pero que sostienen una línea un poquito distinta, sí, utilizan algunos textos fuera de contexto para crear este tipo de doctrina. Pero en mi caso, yo sostengo que el matrimonio tiene una condición para uno poder estar solo o divorciarse, sí, que es no volverse a casar, como así lo estipula el apóstol Pablo. Sí. Lo creo por el estudio de la palabra, lo creo porque yo lo he leído, lo he buscado la quinta pata al gato, lo he buscado en hebreo, en griego, en arameo y me da el mismo resultado. Me encanta, ahora, me encanta. Respeto sí, al que dice que no y al que se ha vuelto a casar. Por eso no es lo que yo entiendo por la palabra del Señor. Okay. Y voy a decir algo más, Steven. Le respetamos okay, como su humanidad, pero a la hora de la palabra, si están mal, están mal. Están mal, sí, están mal. Hay gente que me han dicho, tú es fácil decir eso porque no te ha tocado vivirlo. Yo no voy a entrar en detalle, hermano. Sí, sí. Pero poca gente sabe que yo he estado dispuesto a quedarme solo. Sí. Y me reservo el porqué. Sí. Me reservo el porqué. Pero yo he pasado la prueba con ese sentido, hermano. Amén, amén. Hay evidencia en otra palabra ya. Sí. Bien, mi amado. Gracias por esa breve introducción de tu vida y
y todo. Vamos a lo que vinimos acá. Hay unos judíos sefardí. Así es, hermano. Los hermanos que comentan es muy humilde. Eso es una de las partes que me ha robado de él. Él es muy humilde y todo. Así que estamos en vivo aquí con gente que están comentando. Cualquier pregunta que a usted le surja, luego ve las 10 preguntas que tenemos acá. Luego de las 10 preguntas que nosotros tenemos acá, usted puede ir haciendo sus preguntas. Le pido a los hermanos que envíen este link a los grupos de Telegram que tenemos y todo, para que los hermanos se den cuenta que estamos aquí. Compartan este video. Es un hermano que va a estar contrarrestando la doctrina de los judíos sefardí. Amén. Y tenemos una pregunta que ella es una de las primeras que hacen los sefardí. La Biblia dice que el Cristo debería ser ungido, ¿no? Entonces ellos preguntan dónde y cuándo Jesús fue ungido. No aparece, entonces queremos que tú nos expliques dónde Jesús fue ungido, si la profecía decía que el ungido vendría y salvaría al mundo. Esa es la primera pregunta anti-Mashiach que nosotros tenemos. Bien, bien. Lo primero, antes de responder la pregunta, tenemos que ubicarnos en el año 586, en el cautiverio de Babilonia. ¿Por qué me voy al cautiverio de Babilonia? Porque el concepto Mesías, el que los judíos readaptaron a su necesidad en ese momento, comenzó a intensificarse, si así que se dice, o a intensificarse a partir del cautiverio de Babilonia. Según Lamentaciones capítulo 4, verso 20, encontramos un texto donde hay una lamentación y dice, ¿cómo? Lo voy a parafrasear, ¿cómo ha caído el ungido de Jehová, en el cual nosotros esperábamos estar contentos bajo su sombra? O sea, ahí comenzamos a ver la esperanza mesiánica que tenían sobre el rey, que era un ungido. ¿De dónde viene esto? Y escúchame que me extienda. No, dale bien. Tengo que explicarlo para que la gente entienda. Tómate tu tiempo, que tú eres solo hoy. Una cosa es el ungido de la profecía, y una cosa es el judío, que los judíos, una cosa es el Mesías que los judíos readaptaron a sus necesidades a partir del 586 del cautiverio de Babilonia. Conforme a esto tenemos que entender algo. El Mesías, la palabra Mesías es una transliteración del hebreo, ¿verdad? Que significa el ungido. Y esta palabra Mesías era un acto la cual alguien autorizaba como que fue puesto por parte de Dios. Por ejemplo, esa es la primera encomienda. O sea, eso era lo que se entendía por lo que era un Mesías. Por ejemplo, tenemos unos cuantos versículos. Por ejemplo, en el libro de Reyes, capítulo 19, 16, vemos, por ejemplo, que Eliseo fue apartado de esta manera. Dios da la orden, va y úngeme a Eliseo para que sea profeta. Esta era la forma de establecer a un ungido, porque la palabra ungido, Mesías, era una persona que había sido ungido para un acto específico. Exacto. ¿Verdad? Entonces, tenemos que entender que hay Mesías, pero hay un Mesías. Hay muchos Mesías. Exacto. Pero cuando hablamos de Mesías, no estamos hablando del Mesías que los profetas profetizaron conforme a Pedro 1. Pedro dijo que los profetas indagaron sobre qué persona y en qué tiempo, según el espíritu del Mesías que estaba en ellos, indicaba. Entonces, partiendo de ahí, si el acto de ser un Mesías reconocido por Dios tenía que venir con el acto del ungimiento, ¿en qué momento Jesús fue ungido? Bien, vamos a contestar la primera pregunta dando esa introducción por lo siguiente. A partir del 586, los judíos esperaban un Mesías. ¿Pero qué Mesías estaban esperando? Un Mesías político, un Mesías rey, que iba a venir, iba a destronar a los romanos o a los enemigos, y le iba a entregar una especie de reino a ellos, en la cual ellos serían cabeza y no cola. Es lo primero. Pero había dos retratos del Mesías que se pasó por alto después del 586, que era el Mesías sufriente, creo que ustedes están familiarizados con eso, y el Mesías príncipe. ¿Qué pasó con el Mesías sufriente? Los judíos lo desecharon. Ellos no necesitaban un Mesías sufriente, ellos necesitaban un Mesías príncipe. En los Salmos de Salomón, que es un documento apócrifo, vemos en el capítulo 17 y 18 la característica del Mesías príncipe guerrero que vendría y que iba a conquistar a los enemigos y que iba a dar el reino a Israel. Entonces, partiendo de ahí, uno de los principales características que tenía que tener este Mesías, era que tenía que ser ungido.
¿por qué y cuándo se mezcla el ungimiento sacerdotal con el Mesías realez o de la realeza? A partir del 586, cuando la casa de David queda vacía, no se vuelve a levantar un descendiente de David, que era que tenía que tomar el trono y que ese iba a ser parte de lo que es el Mesías que iba a venir, porque más adelante, no sé, en otra introducción voy a explicar que a la descendencia de David le decían los ungidos, que es otra cosa. A la casa real de David le decían los ungidos. Si llegaste ahí, se acabó esto. Dale para allá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el sacerdote, sumo sacerdote, toma el rol, o sea, al no haber un rey, él tiene que tomar un rol de representante de los judíos. Entonces se mezcla el acto de la unción sacerdotal en Levítico 4, que se ve, y el acto de un representante real frente al pueblo. Ahora, ¿Jesús fue ungido? Esa es la pregunta. Si Jesús es el Mesías, ¿en qué momento fue ungido? Yo voy a responder con esta pregunta. El rey Ciro, ¿cuándo fue ungido? Isaías 45 dice, así dice Jehová a mi ungido, Ciro. Estoy tomando partir de ahí para que se entienda que el ungido del Señor, el que Dios iba a enviar realmente según la profecía, no necesitaba ser ungido por ningún sacerdote, ni ningún profeta. Número uno, porque ese Mesías tiene otra connotación que no es solamente derramar aceite. Exactamente. Wow. Mucho más para allá. Si tú te vas a Zacarías 4 y te vas a lo que son los 2 olivos, te vas a dar cuenta que en la profecía ellos brotaban aceite. Ellos no le echaban aceite, ellos brotaban aceite. Y le llaman los 2 ungidos. Dios mío. O sea, si partimos por ahí. O sea, lo que te estoy tratando de decir es que los judíos no entendían el Mesías, no entendieron nunca quién era el Mesías. Sin embargo, las referencias mesiánicas, los judíos las conocían. O sea, estamos hablando de si Jesús es el Mesías, ¿en qué momento fue ungido? Vamos a ver cuándo el Mesías fue ungido. Te voy a dar unos versículos. Hechos 10:38. Estamos apelando a la unción del Espíritu. Porque Cristo fue declarado Mesías y sacerdote por orden, por decreto de Dios. Bueno, me dijo un académico que sobre Ciro, ¿verdad? Que Marduk es el que llama ungido a Ciro. Y esto fue como un juicio para los babilónicos, que ellos lo registraron así. Sin embargo, ¿por qué los judíos le llaman a Marduk, le ponen Dios, Yahvé? Sencillo, porque había una profecía que ellos tenían que durar 70 años como castigo de parte de Dios, cautivos por los babilonios. Y cuando se cumplen los 70 años, que fue a la muerte del padre de Ciro, ahí es que se da la libertad a los judíos, entre otras naciones, de ir a su pueblo y de construir casa para Dios. ¿Qué significa esto? Que ellos vieron que se cumplió cabalmente la profecía. ¿Y a quién le atribuyeron esta profecía? A Dios, que fue que le había dado. Jeremías 25 lo dice. Hechos capítulo 10:38 dice, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. ¿Quién ungió a Cristo? Dios. Dios. En el día del Pentecostés, en el libro de Hechos capítulo 2:22, dijo Pedro, varones israelitas, escuchad esta palabra. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de vuestro. Disculpa que te interrumpa. Sí. Dice un maestro, un teólogo también, es que el hecho de ser enviado y escogido, eso lo hacía un ser ungido. Y ese texto está en Hechos. Así como Dios ungió a Cristo, está diciendo literalmente que fue ungido por el mismo Dios. Pero, ¿y si ellos te dicen lo que ellos postulan, que no creen en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento? Eso es el problema de ellos. Claro. Ahí entramos el tema de... No, porque la realidad... Mira, yo te voy a ser sincero. Yo no discuto con judíos. Es que el judío no cree que Jesús es el Mesías. Pues es el problema de los judíos. Ahora, un cristiano que me diga a mí que Jesús no es el Mesías es otra cosa. Mira, te explico. Ahí sí hay problema, ¿verdad? Al judío se le acepta, pero no, un cristiano que te diga que Jesús no es el Mesías, hay problema. Sí. O un apóstata, o hay que analizarlo. Y me disculpa los que se ofendan con estas declaraciones, pero es la realidad. Por ejemplo, mira, vamos al asunto que tú me dijiste sobre
si alguno cree que, por ejemplo, no cree en el... en el Brit Hadashah. Sí, pero el asunto de que no cree en que el Nuevo Testamento no es confiable, no es una... estoy buscando un texto aquí que va a confirmar algo, pero está bien. Si alguno me dice a mí, no, porque el Nuevo Testamento no es confiable para esto, para aquello y para aquello. Sencillo, tendríamos entonces que establecer si es confiable el Nuevo Testamento. ¿Y cómo nosotros podemos establecer que si el Nuevo Testamento es confiable? Hay dos razones, por ejemplo, de que el Nuevo Testamento es confiable. Número uno, porque tenemos más de 5.600 copias del texto griego del Nuevo Testamento. ¿Qué significa esto? Estas 5.600 copias tiene un sinnúmero, se estima que sobrepasa los 40.000 de errores de variantes textuales. Pero esos errores de variantes textuales representan, Steven, un 2% de peligro al contenido del Evangelio. Sí. O sea, que no afecten nada. Pero ¿qué tiene que ver la cantidad? ¿Qué tiene que ver la cantidad con el asunto de la confiabilidad? Bueno, el que lee Josefo, el que lee la obra de Galias, el que lee a Tácito, se va a dar cuenta de que todos esos grandes manuscritos que hoy los académicos lo pronuncian en sus universidades, nada más cuentan con 8, 9 y 10 manuscritos, y que desde la fecha de su descubrimiento hasta la fecha de su escritura datan una brecha de tiempo de 1.300 años. Y se leen como confiables. Sí. Y como entonces el Nuevo Testamento, que se cree que hay 124 manuscritos en un espacio de 300 años, donde el Evangelio de Juan, por lo menos, que se está en el papiro 52, que se fecha del 125 al 150 su composición, que se escribió una generación después, o se descubrió una generación después de que se escribió. ¿Por qué se pone en duda? No sé si tú me entiendes lo que te quiero decir. Entonces no hay forma de ponerlo en duda. O sea, si aplicamos los mismos parámetros a las literaturas que no son cristianas, si las aplicamos a la literatura cristiana, vamos a dar cuenta que son confiables. El Nuevo Testamento es confiable. Entiendo. Sobre el tema de que si Jesús es ungido o no, la Biblia especifica que Cristo fue decretado ungido por Dios. Es lo primero. Y tomo de tipología a Ciro, que Ciro fue llamado el ungido de Jehová por la encomienda que se le entregó. Y nadie ungió a Ciro. Simplemente Dios le dio la gana de decir que le había ungido para esta encomienda y le voy a mandar y que haga lo que yo quiera. Entonces, el ungido, y te voy a especificar algo. Si tú lees Salmos 2, y sería bueno, no sé si se la quieran leer, pero Salmo le agrega una palabra al ungido de Jehová. Dice su ungido. Sí. Dice, ¿por qué los pueblos se amontinan y piensan cosas vanas contra Jehová y su ungido? Esto es muy importante. También la palabra ungido. Aquí está, sí, Salmo 2. ¿Qué dice? Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Así es. Contra su ungido. También, ¿verdad? Hay otro texto más clave. Y esto que estoy hablando de el ungimiento de Jesús en ese momento, porque hay otro ungimiento que tiene que ocurrir en el futuro. Y la gente no lo sabe. Por ejemplo, cuando la Biblia dice en Daniel, ungir al santo de los santos, en el original no se refiere a una persona, se refiere a un lugar. Que se puede investigar más, no el tema, pero se puede investigar más después. También tenemos otro texto que es Lucas 4:18. Leyendo Jesús a Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y lo más lindo de este asunto, Steven, es que cuando él termina la lectura dice, hoy se ha cumplido esta profecía, incluyendo la unción. Y nadie le hubiera echado aceite. Y nadie le hubiera echado aceite. Lo más que se le echó a Jesús fue agua. Sí. Y fue porque él quiso. Es más, le voy a decir algo, hermano, mire. El concepto... Porque el echar aceite no tiene que ver con la salvación. En cambio, el sumergirse en las aguas sí. Es que Jesús por eso Jesús cumplió. Es que Jesús no era un Mesías. ¿Cómo así? Jesús era el Mesías. Amén. Amén, me asusté. No, eso es lo que quiero decir. Sí. Mesías puede ser cualquiera que le echaran aceite. Sí. Un ungido cualquiera. Sí. Que dijera, no, yo te mando. No, hermano. Cristo es el ungido de Jehová, que por decreto fue ungido, fue declarado. Incluso en Hechos 2,
Oye lo que dice Pedro. Dios lo ha hecho hoy Señor y Mesías. ¿Qué hacemos con eso? Usted no quiere un Nuevo Testamento, pues no tenemos nada que discutir. Siga con su Torá, con su sabio, y déjeme a mí con la reinterpretación que hicieron los apóstoles en base a la luz del Antiguo Testamento. Entonces, si alguien me pregunta, que son preguntas prácticamente que tienen que ver con el Mesías político, vuelvo y digo, ¿verdad? El Mesías político que estaban esperando los judíos, Cristo, número uno, Cristo ni siquiera quiso el título, porque tenía connotaciones políticas. Habían dos retratos, Steven. Habían el Mesías sufriente, que es el que no se cuadraba. Los judíos tenían dos retratos, uno Mesías sufriente y uno político, uno príncipe. Ellos no podían conciliar estos dos. Incluso, si vamos a los esenios, los documentos de los esenios estaban esperando tres Mesías. Dos o tres. Uno dicen tres, otro dicen dos. Uno primero que era un príncipe, y luego que el príncipe hiciera lo que tenía que hacer, vendría el sacerdote, el Mesías sacerdotal. Oye lo que estaban esperando, dos Mesías. O sea que habían dos retratos en el que el Mesías vendría como príncipe y como sacerdote. Y Cristo cumplió esto, pero al revés. ¿Qué Cristo viene siendo ahora? Sacerdote. ¿Dónde está Cristo ahora? Intercediendo por nosotros. Ahí tenemos que ir a Hebreos. Porque yo te he dicho y te he declarado que tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Por tanto, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Hablando de Cristo. Entonces, el asunto del Mesías político, el Mesías príncipe, se va a cumplir dentro del cristianismo cuando Cristo vuelva. Ahí entra el tema del reino milenial. Sí. Ahí es que se va a manifestar el reinado mesiánico, donde Dios le va a dar el reino a Israel, porque el último reino que va a haber el mundo va a ser el reino milenial, Cristo a la cabeza y los judíos de cabeza también. Amén. Amén. Ahí se concluye esa primera... No, sigo hablando. No, está bien ahí. Ahí está bien. Dice el varón, las leyes mesiánicas tenían requisitos para ser un Mesías. Jesús no es aceptado por muchos judíos en esa época porque él no cumplía con esas leyes. Así dice el teólogo. Bueno, las leyes que ellos querían imponer. Incluso el Mesías sufriente, Isaías 53 lo describe claro, pero los sefardíes han dicho que Isaías 53 no es hablando del Mesías que está, sino hablando de Jerusalén. Sí. ¿Qué opinión le merece? Ellos utilizan ese versículo porque ellos dicen que la palabra él fue cortado. Me parece que ahí, ¿verdad? Está en plural. Me corrige si no es ahí. Pero está bien. Sí. Una de las cosas que ellos dicen es que está hablando de Israel porque está en plural. Ellos le llaman a eso el lamo, ¿verdad? O la gen en hebreo. Que en vez de decir él fue cortado, dicen ellos fue cortado. Es lo primero. Lo segundo de esto es que esto está un poco distorsionado de la realidad. Porque ellos mismos saben que la palabra ellos también se usa para él en singular. Y hay pruebas gramaticales para eso. En hebreo. Yo lo domino eso literalmente. Bueno, pues tú lo sabes. Por ejemplo, ¿qué hacemos con Isaías cuando habla de los dioses? Que lo pone en singular y le ponen la misma proposición lamo, sí, que es plural, pues ahí lo llaman en singular. ¿Qué hacemos? Tú lo sabes, yo te lo ando contigo. Y en Elohim, literalmente, el Elohim, dependiendo del contexto, se refiere a dioses y también se refiere a Dios en el contexto. Exacto. Entonces, es lo que te digo. Entonces, tenemos que saber interpretar un texto. Y yo quería mencionar, ojalá yo lo tenga aquí, porque yo quería mostrar una evidencia y lo quería hasta leer, pero parece que no la pude guardar bien. Pero aquí creo que tengo algo parecido. Ok, aquí está. Por ejemplo, voy a leer algo. La palabra lamo, ¿verdad? Que es hebreo. Según se tenga entendido, la Septuaginta, cuando traduce de singular, de plural a singular, toma en cuenta el contexto, muy importante.
Por ejemplo, cuando habla de los dioses, Isaías 45. Por ejemplo, vamos a poner otro texto. Job, capítulo 22. Usa la misma preposición que es plural, la usa en singular. Job 22. Hablando de un tema que tiene que ver con Dios, que tiene que ver con esta palabra. Lo que pasa es que no me quiero extender mucho con esto porque no vamos a desvirtuar del tema, pero sí. Porque fue una pregunta al aire que hicieron, ¿verdad? Sí, amén. Ok. Sí, entonces, pero es bueno porque como estamos hablando del Mesías, precisamente, estamos hablando del Mesías, ellos le hacen en comparación, dicen que no es el Mesías, Isaías 53, porque si ellos aprobaran Isaías 53, pues ya va acorde con todo el Brijado Shah. Exacto, lo primero es, como decimos, la traducción a singular está bien, porque no es únicamente Lamo, tiene que ser en plural. Tomando de cuenta Isaías 45 y Job 22, que se usa la misma preposición en singular, usando el contexto, se puede aplicar como él fue cortado. Eso, es más, mire, eso está tan claro que algunas sectas judías le han quitado Isaías 53, que la han borrado, porque ellos entienden que habla directamente del Mesías Jesucristo. Amén. Eso se puede investigar. Vamos, ellos tienen una pregunta. ¿Sabe que el Mesías restauraría a Israel y levantaría todo? ¿Dónde restauró el Mesías a Israel? O más bien dejó un caos por todo lugar. Ahí vamos. Tenemos que irnos a Hechos capítulo 1. Cuando Jesús resucita. Y oigan, la prueba de que Jesús es el Mesías es la resurrección de Jesús. Si Jesús no resucita, sería otro Mesías muerto. Cuando Jesús resucita y se le aparece, y ahí tenemos que entrar a la prueba de resurrección, que la podemos hablar claramente. Claro. No hay problema con eso, yo estoy todo terreno. Por eso Pablo dice, si estuviera muerto, estuviéramos muertos también. Nuestra fe sería pero mal. Como Él vive, nosotros vivimos. Exactamente. Claro. O sea, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana, dice el apóstol Pablo. Ahora bien, el asunto es que en Hechos capítulo 1, cuando Jesús resucita y se le aparece a los apóstoles, la primera pregunta que le hacen tiene que ver con esto que tú me estás diciendo. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ahí está incluyendo la reunión de las 12 tribus. Ahí está diciendo los discípulos, ahora es. O sea, ahora es que tú vas a agarrar la batuta y vas a pelear contra los romanos y el reino va a ser de Israel y los que están dispersos. ¿Qué pasa? Que Jesús le dice, a usted no le corre. Esas son cosas que además le pertenecen al Padre en su sola potestad. Lo que está diciendo Jesús, que Jesús llevó muchos eventos en el futuro. O sea que no, los judíos esperaban, en el momento de la manifestación del Mesías, esperaban esto, que Israel sería, vuelvo y digo, un rey, que los romanos, los enemigos iban a ser detronados y que los judíos iban a ser gobernadores. E incluía entonces la reunión de las tribus y incluía un hijo de David, un descendiente de David que se sentaría en el trono y que sería príncipe rey para siempre. La palabra permanente tiene algo que ver con la connotación divino, que eso lo vamos a ver después. Entonces, Leolam. Está claro. Entonces, cuando el Mesías, Cristo, aparece, Cristo no viene a cumplir con los requisitos políticos y físicos del Mesías príncipe, que ahí es que están muchos judíos y muchos hermanos equivocados. La función de Cristo es hacer una expiación espiritual por los pecados. Isaías 53. Jesús no viene a pelear contra los romanos. Jesús viene a rescatar a los humanos para Dios primero. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 2, verso 2. Porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por lo del mundo entero. Hechos 17, ¿qué dice? Especialmente en el verso 21. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque designó un día en que Él juzgará a todos los hombres, vivos sean muertos, a través de Jesucristo. Entonces, el Mesías, si el Mesías que estamos esperando o están esperando ellos fuera el que se manifestó, pero hace rato que no hubiera ni siquiera escatología, ni iglesia, ni nada, hermano. Pero Jesús guardó esto para un futuro escatológico. Y esto es bien importante que se entienda. O sea, Jesús es el Mesías sufriente. Y yo quiero que leamos un texto que está en Pedro 1, 10 y 11, lo puedo leer yo mismo, para ahorrar tiempo, por si acaso. Sí. Donde el apóstol Pedro cita lo siguiente. Y él dice,
sobre las profecías mesiánicas. Y es otra cosa que me gustaría tocar aquí, el asunto de la referencia mesiánica y cómo el mismo pueblo judío identificó a Jesús como Mesías. Los judíos sabían cómo vendría, de qué ciudad, cuál era la referencia. Y eso está en la Biblia. Y la gente dice que no, que eso no existe. Y lo vamos a ver. En el libro de Pedro, capítulo 1, verso 10, vamos a leer el verso 9 en adelante. Dice de la siguiente manera: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Gloria a Dios, estoy gozando con esto. Escudriñando qué persona y qué tiempo, escuchen esto, qué persona y qué tiempo. Aquí hay dos cosas. Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba, Steven, aquí, de antemano los sufrimientos de Cristo. ¿Qué es lo que estaban profetizando los profetas? ¿La gloria? No, los sufrimientos. Los sufrimientos, el martirio. Entonces, ¿por qué los judíos se cegaron a esto? En el libro de Juan, capítulo 7, vamos a leerlo. Juan, capítulo 7. Vamos a leer unos cuantos versículos para que ustedes vean algo. Dice de la siguiente manera, el verso 46, vamos a leer un versículo más anterior, el 40 por lo menos, o el 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, el verso 40, 7:40. Entonces algunos de la multitud, quiero que pongan atención a esto, no está hablando Juan, no está hablando Jesús, no hay una doctrina de que están interpretando, no hay una construcción teológica. El pueblo está diciendo algo y hay que poner atención al pueblo. Los judíos, escuchen esto, por mucho tiempo fueron adiestrados para saber las señales mesiánicas. Que de eso lo vamos a hablar después. ¿Cuáles son las señales mesiánicas? ¿Cómo yo sé que fulano es el Mesías? Eso no era lo loco. Y fue tan así que Bar Kokhba, que yo creo que tú lo conoces, fue presentado como Mesías. Y el nombre se le cambió porque el nombre significaba estrella. Y eso tenía que ver con una profecía de Números, donde dice la estrella de Jacob. Refam. Sí. ¿Tú entiendes? Para presentarlo a él al pueblo como Mesías, tuvieron que ponerle un nombre que iba de acorde a las referencias mesiánicas. El maestro de aquel tiempo, Bar Kokhba, que es el que resplandece, uno le llama la estrella resplandeciente, otro el que resplandece, era un nombre que tenía que ver con la referencia mesiánica. O sea, que estaban tan claros de la referencia mesiánica que para poder a Bar Kokhba como presentarlo como Mesías, tuvieron que utilizar una referencia mesiánica. Igualmente aquí también, en el verso 40 dice, entonces algunos de la multitud, oyendo esta palabra, decían, verdaderamente, este es el profeta. ¿Cómo así? ¿Qué me explica a mí eso? ¿A qué profeta se estaba refiriendo la gente? A Deuteronomio 18. Moisés dice, a otro profeta como yo levantará Jehová. A él escúchenlo. Pero el pueblo está diciendo, verdaderamente, este es el profeta. O sea, están haciendo referencia a una referencia mesiánica. Que el Mesías vendría con el don de profecía. Y no iba a ser cualquier profeta, iba a ser un profeta tipo Moisés. Y ellos dijeron, pero este se parece. Ten cuidado si este es. Y luego dice, incluso en el verso 42, no dice las escrituras. Oye, cuando hablamos de escritura, tú sabes muy bien, aquí está hablando del Antiguo Testamento en este texto. No dice las escrituras que del linaje de David. O sea, ellos sabían hasta de qué linaje vendría. Está hablando del pueblo. El pueblo tiene el pueblo tiene una discusión. Ya están poniendo a Jesús como si el Mesías, el mismo pueblo, hermano. Y dice, no dice las escrituras que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Vamos a quitarle el Cristo, que es griego. Vamos a ponerle Mesías. ¿Por qué decían eso ellos? Porque Cristo era llamado de Nazaret. Y es otro tema que lo vamos a hablar. O sea, lo que te quiero decir con esto
en base a la restauración de Israel, sí. Número uno, las referencias mesiánicas eran claras y ellos lo conocían, el pueblo lo conocía. Sabían en qué pueblo iba a nacer, de qué linaje iba a venir y bajo qué función iba a venir. Y lo más lindo del asunto es que ellos estaban identificando esto de Cristo. Cuando Cristo entra al templo, que el celo de Dios se le entra a Jesús, dice que los apóstoles, los discípulos, y se acordaron de las Escrituras. Cuando dijo, el celo de tu casa me consume. Es otra referencia mesiánica. O sea, cada uno está cayendo sobre Jesús. Ahora, el Mesías tiene que restaurar a las tribus de Israel. El reino sí lo va a hacer. ¿Pero cuándo? Cuando le toque el turno a Jesús de ser el Mesías príncipe, que hasta ahora vino como Mesías sufriente, según Pedro 1, y bajo incluso Jesucristo citó las Escrituras para dar a entender que el Mesías tendría primero que morir y resucitar. Lucas, por ejemplo, 24:44, se le aparece a los discípulos que va camino de Emaús y que le dice, tardos para comprender las Escrituras. No está escrito que como el Mesías tendría que morir, padecer y resucitar y entrar en su gloria. Y comenzando desde Moisés y por los profetas, le declaraba lo que de él se decía. Entonces, Steven, hay preguntas que ellos hacen que están dirigidas al Mesías príncipe, que aún Jesús no lo ha cumplido, porque no fue el tiempo de cumplirla. Y la garantía que se va a cumplir es la resurrección de Jesús. Los discípulos, cuando Jesús resucitó, creyeron en él como Mesías, porque el Mesías, una de las características es que permanece para siempre. Entonces, si Jesús se le apareció a ellos dijeron, pero entonces este es el Mesías. Sí. Entonces, si las primeras señales mesiánicas se cumplieron literalmente, ¿por qué las demás tienen que ser simbólicamente? Entonces, esos tipos de preguntas giran a un Mesías político que esperaban en ese momento y que todavía lo están esperando. Maimónides dijo que es uno de los rabinos que más mención hace del Mesías. Dice que él espera ardientemente la manifestación del Mesías. O sea, en la actualidad todavía siguen esperando al Mesías. John McDowell en un documento dijo, si Jesús no es el Mesías, no se va a levantar otro como él. Es imposible. ¿Quién ha cumplido las características? No hay forma. Yo estoy loco por citarla. Yo quiero agotar las preguntas, porque yo quiero citar las referencias mesiánicas. Bien, entonces, ¿reinó Jesús en el reino de David? Estamos cayendo. Es lo que te estoy diciendo. O sea, estamos viendo como el Mesías, al Mesías pasado. O sea, estamos viendo al Mesías príncipe. El Mesías príncipe que ni siquiera ellos lo han visto. Ellos quieren encasillar a Jesús en preguntas que ni siquiera ellos han visto, ni siquiera su Mesías príncipe. Entonces, tú me haces la pregunta, ¿reinó Jesús en lugar de David? En el reino de David, sí. Lo primero es, ¿Cristo era descendiente de David? Hay un lío aquí. Lo primero que tenemos que determinar es si Jesús era descendiente de David. Genéticamente. Ahí que vamos, sí, ese es uno. Que yo lo creo, Yo creo que sí. ¿Por qué digo esto? Número uno, el reino en el que Jesús o el Mesías va a reinar, el trono de David, todavía es futuro. Vemos textos bíblicos donde se vislumbra a Cristo sentándose en un trono de gloria, pero un futuro escatológico. O sea, cuando Cristo aparece, primero está cumpliendo la misión del Mesías sufriente. Yo quiero leer algo. Jesús no reinó como descendiente de David porque no quiso. Y yo quiero que uno de ustedes me lean Juan 6 para que ustedes vean esto. Juan 6. Juan 6. Jesús fue declarado rey sin Jesús todavía haber crecido, siendo Jesús un niño. ¿Qué verso? Léelo, el verso 15.
Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Porque le huyó al reinado Jesús. Wow. ¿Tú entiendes que eso estaba claro? Él está declarando en Lucas 4 que es el Mesías, que a él lo ungieron. Pero ahora dicen, él sabía que lo iban a hacer rey, pero a Jesús lo agarran ahí, manito, y lo levantan ahí. Rey, rey, rey. Ya no hay vuelta atrás, mi hermano. Se armó un lío, mira. Pero a Jesús no le interesaba ser rey. Y Jesús fue declarado rey, inclusive sin él nacer. Perdón. Él estando nacido, pero no estando ya con una edad. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Mateo, por ejemplo, en la historia cuando los magos, lamentablemente mal traducida como magos, porque no eran magos, eran sabios, esa es la traducción real, vemos que ellos le dicen una palabra a Herodes, que Herodes lo turba, porque Herodes era como indumio, era un judío ahí, tú sabes. Sí. Y entre dos. Y él había usurpado el título rey de los judíos. O sea que había un Mesías, entonces ahí no. Pues nadie va en contra de Herodes, porque el problema no es con Herodes, el problema es con Cristo. Eso es lo que pasa. Por eso es que cuando Jesús nace y los magos le preguntan, ¿dónde está el rey que ha nacido? Se turbó Herodes y toda Jerusalén. Claro. ¿Por qué se turbaron? Dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Verso 2. Que ha nacido, porque su estrella hemos visto. Aquí están citando una referencia mesiánica. Número 24, 17, ¿qué dice? Oye, qué pena que no tengamos hermano con mucha Biblia aquí hoy, para leerlo. Yo lo busco. Dale, que ese fue lo que pasó con Bar Kojá, que le pusieron Bar Kojá porque significa estrella, haciendo referencia a este texto, para poder presentarlo como Mesías. Pero aquí se lo están dando a Cristo, sin manipulación, aludiendo a las escrituras. Números 24. ¿24 qué? Mira el 17. Esto en vivo. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá la estrella de Jacob y se levantará el cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Saldrá la estrella de Jacob. ¿A qué se están refiriendo los magos cuando dicen su estrella hemos visto? ¿Cuál es la estrella de Jacob? ¿Sabe cuál es la estrella de Jacob? Judá. Y tenemos que irnos a ¿dónde fue? Hace muchos versículos bíblicos. Sí, gloria a Dios. Génesis 49. Donde él dice, mira, yo siento que te hablé en lengua, mi hermano. Ay. Dale, que esta candela es. Oye lo que tú vas a decir. Dice, porque de Judá me saldrá el que va a llevar el cetro. Sí. Vamos a leerlo. O sea, esto no es cuento del paquito de que los mismos judíos estaban claros, los sabios del oriente estaban más claros que muchos judíos. Es que su estrella hemos visto. ¿Cuál estrella? 49, Génesis 49. Sí. ¿Qué verso? Lee el verso 10. Del 10. No se, está en rojo. Cuando se habla del Mesías, está en Gloria rojo. a Dios. Sí. Gloria a Dios. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congreguen los pueblos. Y a él se congreguen los pueblos. Entonces, el reino de Israel no fue restaurado cuando Cristo apareció, porque Cristo no quiso. Yo creo que los judíos me escuchen. Y es una si Jesús quería ser el Mesías príncipe en ese momento, él no tenía que ir muy lejos. Pero él vino a expiar los pecados de la humanidad. Primero. Sí. De nada vale darle un reino a gente incircuncisa. Y ahí entra la escatología del milenio. Exactamente. Literalmente. Entonces, primero Dios viene como sacerdote, porque se esperaba un Mesías sacerdote, pero después del Mesías príncipe. Pero Dios lo hizo al revés, porque Dios hace lo que Él quiera. Lo que Él quiera. O sea, Él vino primero como sacerdote. ¿Qué Él está haciendo? Intercediendo por nosotros. Él es el sacerdote declarado según el orden de Melquisedec. No el orden de Leví, que hay otra cosa que están errando. No, que para ser Mesías tiene que ser Leví. Vamos a entrar ahí. Sí. Y quiero tocar el tema de que si Jesús es descendiente de David. Esa es la pregunta número 5. ¿Era Jesús de la tribu de Judá?
ya que la tribu no se hereda y Jesús no era hijo de José biológicamente. Ahí vamos. Jesús no era hijo de José. Primero vamos a resolver un problema que había a través de Joacín. ¿Quién fue Joacín? Según Jeremías 22. Fue un personaje en que Dios le impuso una maldición. Oye, Joacín era del linaje de David. Óyelo bien, ¿ustedes saben eso? Él era del linaje de David. O sea, él era un antepasado prometido de un Mesías. Y Dios puso una maldición que de su descendencia nunca se va a levantar otro que va a reinar. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con Jesús? ¿Qué hacemos con eso? Entonces Jesús, Dios, como decía un evangelista, si el diablo no duerme, Dios no pestaña. Está buena esa, está buena. Repíteme el asunto, repíteme lo que dijiste. Joacín, Jeremías 22. No se levantará otro, repíteme eso ahí. No se va a levantar nadie de su descendencia para reinar. Hay una maldición de parte de Dios porque ellos persistieron en el pecado. ¿Cómo Dios arregló esto? Si la descendencia del Mesías tendría que ser de David. Y Joacín es el que seguía la línea de David. Sí. El linaje de la tribu de Judá. Sencillo. Entregándole interponiendo primero una profecía. Mire, lo único que invalida una maldición es una profecía. Yo estoy prendido aquí, yo estoy loco por hablar, no relajando. Lo dice, no. Y en Génesis 3:15, ¿qué dice el Señor? Porque de la simiente de la mujer saldrá uno que te va a aplastar en la cabeza. Que te va a aplastar la cabeza. Eso es la primera referencia mesiánica. Fíjate que dice de la simiente de la mujer. La simiente es el acto reproductivo perteneciente al varón, pero se lo dieron a la mujer. Jesucristo, el Mesías, no vendría de genoma humano, de hombre. No sería engendrado por hombre. Iban a ser de mujer, pero no iba a ser engendrado por hombre. Aquí hay un problema. ¿Por qué Dios antepone esto? Por la maldición que estamos viendo en Jeremías 22. Esto es importante lo que estoy hablando. ¿Cómo Dios resuelve eso? Dios agarra a María, que María es descendiente de Judá. Lamentablemente tenemos gente diciendo que porque Lucas dice que ella era pariente de Elizabeth, ya dije que era de la tribu de Leví. Oye esto, y fue a su pariente Elizabeth, la cual era de la tribu de Leví. Entonces dicen que María tuvo que ser de la tribu de Leví y no de Judá. Carlos Chica, búscame en griego qué significa pariente, hágame el favor para continuar. Dale, sí. Sin embargo, están obviando de que no había una ley que prohibía a las tribus mezclarse en matrimonio. Éxodo, capítulo 6:23, tenemos a Nadab y Abiú. El papá era de la tribu de Leví y la madre que era de la tribu de Judá. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Había una ley que se prohibían entre las tribus mezclarse. No prohibía. Casarse entre... No había. No había. Tú te casabas con una... Tú eres de la tribu de Leví, tú te casabas con una de Judá. Tus hijos eran levitas por ti. Pero tenían la sangre de Judá. Sin embargo, esto es lo que está pasando con María Elizabeth. El papá de Elizabeth, y no voy a entrar a documentos apócrifos como el protoevangelio de Santiago que lo dice, era de la tribu de Leví. Pero el papá de María era de la tribu de Judá. Y por eso es que tenemos dos primas que son de dos tribus distintas. O sea, no hay que decir que eran de la misma tribu. Entiendo. ¿Tú leyes lo que estoy diciendo? Porque Joaquín y Ana, que eran los papás de María, eran de la tribu de Leví, de Judá. Mientras que el papá de Elizabeth, que después lo pueden investigar, porque hay muchos documentos. Tiene que haber la evidencia. Pero le voy a dar por el protoevangelio de Santiago y la Asunción de María, que son libros apócrifos, pero son libros históricos. Históricos. También, que tienen valor histórico. Lo dicen. Ahora bien, ¿qué pasó con Jesús? Jesús nace de María. Y no voy a entrar al tema de si paternos en griego, que si nará, que si es betulá, que si esto aquello. Que si quieren entramos en ese tema, si no también. Pero alma, betulá. que vamos a ver, porque han habido confusión con eso. Jesús nace de María. Y por María se le traspasa a Jesús el linaje de David. Sin embargo, como el hombre es el que hereda, como tú lo leíste ahí, el hombre es que da la tribu. Y es una costumbre muy antigua. Por ejemplo, Abraham le dijo a Dios: yo tengo uno ahí, el que me va a heredar, porque yo no tengo más. Sin embargo,
si tú lees Lucas, te vas a dar cuenta de algo que esta gente no están entendiendo. ¿El qué? Lucas dice. ¿Lo quieres leer? A mí me gusta leerlo. Dale, dame Lucas. Lucas 3, la genealogía, verso 23. Ahí mismo lo dice. Y vamos a ver qué pasó. ¿Por qué Jesús es heredero legal y recibió legalmente de José la descendencia de David? Lucas 3, aquí estamos. ¿Dónde le damos? El verso 23, la genealogía no inicia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, Ahí vamos. de José, hijo de Elid, hijo de Matat, hijo de Levit, hijo de Melquid, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós. Ya está bien, mira. Fíjate la parte que dice, hijo de José. Sí. Ahí la parte que me gusta. Según se creía. ¿Por qué los judíos creían que Jesús era hijo de José? Por adopción. Y el que sabe de leyes, sabe que si tú adoptas un niño, el niño toma todos los derechos legales del papá. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando... ¿Y tú crees que sea por adopción? Porque no, recuerda que María, Cristo es descendiente de David por María, sí, biológicamente. Y no solamente eso, sino que allá había una junta central. Nadie sabía el lío que había pasado ahí, porque es que ellos se casaron. Exacto. Entonces, si nace un hijo, obligatoriamente la Junta Central Electoral hay que declararlo. Hay que declarar que es hijo de José. Exacto. Porque si José no declara que no es de ella, entonces a María hay que apedrearla. Exactamente. Pero lo que te estoy diciendo, José, por orden de Dios, asumió a Cristo como hijo, lo declaró, le dio su apellido. Él no tuvo que decirle, no, yo lo quiero declarar, pero que... fue el Espíritu que Santo. No. Es simplemente, mira, se va a llamar Jesús y dale mi apellido. Ya acabó el show. Ya acabó el show. La Junta Central Electoral de aquel tiempo determinó que era hijo. ¿Para qué dice aquí? Dice que cuando José le iba a dejar, porque era justo, Dios se le aparece. Y oye, ¿qué dice? No tema, escucha esto, en recibir a Jesús, a María como mujer. ¿En qué sentido Steven lo está diciendo? Legal. Cájate con ella, es tu mujer. No, nadie ha bregado ahí. Sí. No, es realidad. Pero después dice, y al niño. Vamos a leer. ¿Dónde está? Vamos a leerlo. Miguel baile. Mateo 2. Está poderoso. Mateo 2. Aquí estamos. ¿Qué verso? A ver, el versículo... Creo que capítulo 1. 1:18, el nacimiento de Jesús. Sí, dale ahí. El nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María con su madre, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería enfermarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, hijo de David, no temas al recibir a María. Al recibir a María, tu mujer. José, hijo de David, no temas. Pero dice José, hijo de David. Y pensando él en esto, ¿verdad? Sí. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueño diciendo, José, hijo de David, porque José es descendiente de David. Sí. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es haciendo referencia al niño. O sea, es recibir a María con lo que está dentro. O sea, lo que está en ella no es un cuerno, no es de otro hombre. Sí. O sea, es mío. Pero le dio la orden a recibir a María y al niño. En todo sentido. Y dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Fíjate la primera mención de la función mesiánica de Jesús. Salvará a su pueblo de los romanos, dice.
léelo a ver si es de los romanos o de los babilonios. Y salvará a su pueblo de sus pecados. Esta fue una de las primeras menciones donde el Mesías primero vendría como cordero, como expiación. Juan 1, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, siguiendo esa misma línea, María le da a Cristo biológicamente la descendencia de David, y José, decimos legal, porque José no tuvo con María, no engendró a Jesús. Pero por orden divina, lo recibió, le dio su apellido en la Junta Central de aquellos tiempos, y todo el mundo creía, como ya leímos, que era hijo de José. Así es. Cuando la gente le decía, Jesús, hijo de David, ¿por qué tú crees que lo decía? Claro, la gente hacía mención de él. O sea, para el pueblo judío, ni siquiera por María, por José, a Jesús le correspondía tomar el reino, el trono de David. Y más que creían en las señales mesiánicas que iban cumpliéndose en él. Por eso, por eso que decían, y la gente vinieron a ser los reyes, que ya la gente, pero van acá, viene descendiente de David. Lo que dicen los sefardí Dale. es de la palabra semilla, que dice que de sus semillas saldrá. Y eso de sus entrañas, eso tiene que ver con semen, que significa semilla, tiene que ver con semen. Y por eso Dios dice que no puede ser algo divino, ni puede ser algo del Espíritu Santo, sino que tiene que venir a través del semen. No, realmente no tiene que ser necesariamente así. ¿Por qué? Porque no es la única palabra, o sea, no solamente se refiere a semen, también significa como segunda connotación, descendencia. Por ejemplo, la palabra biok, hijo, biok, o. ¿Eso es que eso es descendencia. ¿En hebreo? En griego. Ah, ok. Porque en hebreo es ben. Exacto. Sí, claro, ben, claro, pero en griego, biok, por ejemplo, no es solamente hijo biológico, porque ahí que viene la raíz biok, biología, biológico, sino también significa descendencia. Entonces, Jesús, la palabra que se utiliza para Jesús en ese sentido, es tanto como descendiente. No diga que el semen tuvo que tocar el óvulo, ni nada de eso, no. Nada que ver con eso. Nada. Ahora, ¿qué pasa con la referencia mesiánica, Steven? Es que los judíos comúnmente utilizan, para su conveniencia, todo el contexto del texto. O sea, ellos utilizan todo el texto para que algún fallo en algún punto de eso no se cumpla. Sin embargo, la referencia mesiánica puede incluso ser una sola palabra que se cumpla. Con una sola palabra. Vamos a ver la referencia mesiánica. No sé si están interesados en verla. Sería bueno. Sí. Por ejemplo, vamos a verla aquí. ¿Cuáles son las referencias mesiánicas que incluso los mismos judaizantes o los mismos judíos conocían en aquellos tiempos? Por ejemplo, citamos a Génesis 9. Tenía que vencer del linaje de Sem. Eso no lo quita nadie. Y no he visto ni uno de los que se presumen ser Mesías que hayan cumplido a cabalidad con toda esta referencia. Génesis 22:18 tendría que también venir específicamente del linaje de Isaac, porque ya sabemos que Abraham tenía dos hijos, Ismael y Isaac. Pero el Mesías tendría que venir de la descendencia de Isaac. También Génesis 26:4, que tendría que ser descendiente de Jacob. ¿Por qué estamos especificando? Porque Jacob también tiene un hermano. Y Dios viene como delineando. También tenemos Génesis 28:14, en la cual Génesis 28:14, como ya leímos, Génesis 22:18, Abraham, Isaac, de Jacob, pero llegamos a lo que es a Génesis 49:10, que lo leímos ahorita, donde a Judá se le da una profecía que el cetro no sería quitado de él. Verán cómo viene delineando. Entonces, llegamos entonces a Isaías 11, y el que conoce a Isaías 11, que también es un texto medio peligroso, Isaías 11 habla de Isaí. Y eso tiene que ver con Mateo 2:23. Cuando Mateo dice, y da pena ver gente diciendo que Mateo no sabe lo que estaba hablando, que estaba ignorante, que no conocía la profecía. Cuando Mateo dice, y fue llamado Nazareno, por ejemplo, fue habitual en Nazaret para que se cumpla la profecía.
que sería llamado nazareno. Primero pero ¿en qué texto dice que sería llamado nazareno? Esa es la primera objeción. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros leemos a Isaías 11 habla de un vástago. Tú tienes que saber esto. La raíz de David. Ahora, ¿qué pasa? Hay una palabra muy importante. Para el tiempo de Cristo y los apóstoles, no existía Nazaret. No existía Nazaret como ciudad, pero existía como rama. Y era tan insignificante, como tribu. Y era tan insignificante que le llamaban la rama. Los judíos le decían la rama. ¿Y qué es eso? Es una rama. Salió de repente. Lo curioso es que la rama es Nazra. Se traduce Nazreo, no dice Nazra. Otros le llaman por femenino, como decía San Jerónimo, Nazra. Pero Nazra era la palabra para rama. Oiga, esto está poderoso lo que vamos a decir ahora. Entonces, cuando nosotros interpretamos vástago, rama en Isaías 11 se traduce como Nazré y se traduce como Nazaret. O sea, lo que está haciendo Mateo es un juego de palabras, que era común entre los profetas, hacer juego de palabras. O sea, lo que está citando Mateo es que ustedes saben que Isaí, del tronco de Isaí, va a nacer, va a salir una rama. Pero esta palabra rama tenía la misma palabra de nazareno, de Nazaret. Entonces se confirma la profecía de que Jesús habitó a Nazaret para que se cumpla la palabra de Isaías 11. Esa es la respuesta. No hay otra forma. Ahora, ¿cómo yo puedo certificar esto? Sencillo. Yo quiero que tú leas Isaías 11, el primer capítulo. El primer verso. Ahí habla de los 7 espíritus de Dios, ¿no? Sí, sí. Del verso 1 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Exacto. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni guiará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y alguirá con equidad los mansos de la tierra. Mira ahí. ¿Cómo podemos confirmar que en aquellos tiempos Nazaret, esa tribu, se le llamaba así? Por ejemplo, tenemos el testimonio de David Pomix, que es un judío. Es un judío. Y dice, con esta posición que estamos nosotros hablando, él dice, un nazareno es el que nace en esta localidad. Ya que un nazareno era conocido como un Nezrer. La misma palabra que es vástago, retoño. También tenemos el testimonio del Talmud, el Midrash, la cual cita en el Bereshit Rabbah, capítulo 76, el siguiente, la cual dice que la palabra Nezre era lo que equivalía a la ciudad de Nazaret. San Jerónimo, para el siglo III, llamaba a esta ciudad como Nazra en femenino. O sea, que sí, ya vemos esta palabra, que significa retoño y significa vástago, siendo utilizada ampliamente, tanto por los rabinos como por los cristianos. Entonces, cuando Mateo cita a Nazaret como cumplimiento, está haciendo referencia a Isaías 11. Eso no tiene perdedera. Eso no tiene perdedera. Pero entramos ahí porque hay muchos hermanos que discuten eso. Sí, los hermanos tal vez, los suscriptores que están aquí, tal vez no entienden mucho estos asuntos, porque estos asuntos no son muy conocidos en las iglesias. Un pastor no va a dar doctrina de esto. No, claro que no. Esto es para pelear. Sí, el pastor no va a dar doctrina de este asunto. Esto es un asunto amado por una ola de judaizantes que se han levantado, y para todo Dios tiene que tener defensa para que no vayan a
a nomenclar la fe con un grupo de asuntos que puedan tergiversar todo y trayendo herejía destructora. Por lo tanto, si algunos no lo entienden, usted se va aprendiendo y comienza a leer, que este estudio le dé deseo de estudiar la palabra. Amén. Y le dé el deseo de saber dónde usted está. Y siempre presentando defensa, que eso es lo que yo hago. Tengo que admitirte públicamente aquí que yo me di cuenta que no hay maestros, varón. Lo que hay es un grupo de gente alardeadores. Alardeadores. A la hora de presentar defensa, varón, nadie quiere. Es fuerte. Viven predicando un grupo de disparates, viven presentándose que yo soy, que yo hago, pero a la hora de presentar defensa no lo hacen, se esconden, echan para atrás. Entonces nosotros tenemos que presentar defensa, no por él, ni por la persona que lo dice o que hace, sino por los que los escuchan. Exacto. Si la gente que lo escucha es arropado por ellos, alguien tiene que salir y alzar la voz, decir no es así, y presentar. Pero entonces me he dado cuenta que lo que se nombra mucho de maestros no tienen ni la M, solamente enseñan en sus congregaciones, porque ahí nadie sabe nada. Lamentablemente. Porque ahí nadie sabe nada. Ahí todo el mundo le va a decir, amén pastor, amén maestro, amén mi hermano, eso es así. Entonces cuando sale uno que le dice, mira que hay un lío, ahí no son maestros. No, ahí no, la palabra no es para contender. Oye, un maestro diciendo que la palabra no es para contender, Soriano. Y te voy a decir algo parecido a eso. Mira, lamentablemente, estos grupos sincretistas, porque esto está dando más por WhatsApp. Da lástima, hermano. Esto, un grupo y oye, no estoy diciendo nombre, para que ahorita no me van a escribirme, que Gustavo está diciendo. Mírame, aquí no andamos tirando puya, pero si la zapatilla le sirve, que se la ponga Cenicienta. Da lástima que un grupo de herejes, hermano, sincretistas, gente que ni siquiera son cristianos, estén doctrinando. Yo le di un llamado a los pastores, lo dije una vez: involúcrense con sus miembros, pregúntenle, porque yo voy a decir lo que dijo un cantante: presta atención a lo que hablo, no sea que el que te esté enseñando a ti le esté enseñando el diablo. Okay. Wow. Es que hay un montón de cristianos que son 24/7 adoctrinados por gente que no tiene sana doctrina. Y los pastores están predicando y tú ves los hermanos calladitos, asustados, y creen que están que bajo un espíritu y que están ya bloqueados. Porque viven 24/7 en estos grupos de teología abierta, donde hay teología liberal, hay ateísmo, hay de todo, hay agnosticismo, hay filosofía, y todo el mundo diga lo que quiere. Entonces tú ves esta gente que se descarrían mentalmente, ya van a su iglesia como zombies. Por eso te hice la primera pregunta. Sí, tú eres cristiano, como tú eres estudioso, y ya la gente que estudia deja de ser cristiano. Ya no son, no, yo no soy cristiano, ustedes los cristianos, óyeme. Una área despectiva, varón. Varón, ya casi tú has respondido las 10 preguntas, sí, respondiendo algunas. Sí, respondes otras y así sucesivamente. Pero te quiero hacer esta pregunta que es importante. ¿Llevó Jesús los desterrados de Israel? Tú sabes que el Mesías volvería a reunir el 79% que se dispersó y el 21% que quedó. Dice que volverían a Israel. ¿Logró el Mashiach hacer esto? Mira, hay un problema con eso. Es lo primero. El problema de las tribus. Sabemos que 10 de la tribu que fueron llevadas cautivas, me parece que por los asirios, no sé si decirlo abiertamente, que desaparecieron, quedando solamente la tribu de Judá y de Benjamín. Porque ahora judío es todo el mundo. Pero no fue una gran parte que ellos llevaron cautivo y la otra se dispersó, corrieron. No, la Biblia habla de las 10 tribus del norte que se fueron. Dios mío. Por un ejercitazo. Voy a decir esto y lo voy a decir con todo respeto a las comunidades. Bueno, no voy a mencionar nombres. El propósito de Israel. ¿Sabe por qué Israel está vivo hoy? Bueno, voy a decir esto con mucho temor. Israel, Dios dejó a Israel vivo por la profecía del Mesías. Pablo dijo, si Dios no nos hubiera dado descendencia, o sea, Judá quedó porque el Mesías tendría que venir de Judá. Dios no tiene, la gente cree que Dios tiene un tesoro especial con Israel. Señores, judío, israelita no es lo mismo. Danos esa diferencia ahí. Claro. Tú que no maestro didascalo. No. un israelita, vamos a decir un israelita, se conoce israelita después que se le cambia el nombre de Jacob a Israel. Sí, el pleito con el ángel. Las 12 tribus. De manera que un judío de la tribu de Judá
podía ser israelita. Pero un israelita no tenía que ser la tribu de Judá. No sé si tú me estás entendiendo. Se entiende. Por ejemplo, Pablo, ¿qué era? Pablo era judío. Él dijo que él era judío, ¿no? Sin embargo, él dice que la tribu de Benjamín. Circuncidado el 8º día, la tribu de Benjamín. Entonces, o tú eres benjaminita o eres de la tribu de Judá. De Judá. ¿Qué tú eres? Entonces ahí que vamos. Entonces, Judá, de Judá se le llamó así a los que eran confinados a la tribu de Judá. Una vez desaparece la gran parte de lo que es los israelitas, que nada más quedamos Benjamín y quedamos Judá, ya prácticamente. Pero tú sabes que esa división de Israel y Judá viene con, ¿cómo se llama este hombre? Que hizo lo malo y se puso a Jeroboam, ¿no? Claro. Y ahí viene la separación de las tribus. Sí, por eso la división. Se entiende más claro. Ahí sí. que voy. Pero lo que te quiero decir es que aún Abraham, sin ser judío, ya era hebreo. Hay textos que dice Abraham el hebreo. Sí, porque Ebrilí, ¿te acuerdas de Ebrilí? Ebrilí no es ni un título ni una nacionalidad. Le pusieron eso en forma de burla, sí, porque ellos cruzaron el río. Exacto. Y le pusieron los mojados, los que cruzan al otro lado, pero los mojados, los Ebrilit. Pero también los hebreos vienen de Eber. Y el dialecto hebreo no es judío. Eso es otro problema que la gente no entiende. Cuando a mí me dice una gente, vamos a volver a las raíces hebreas, vamos a comenzar por los fenicios, vamos por los ugarímicos, sí, vamos a comenzar por la cananeo. Sí, los cananeos, de origen de atrás, claro, todo. Entonces, Abraham el hebreo. La gente dice, ¿cómo el hebreo? Porque que la gente confunde una cosa. Ahora, cuando llega a lo que es las 10 tribus, ¿verdad? A conformarse como 10 tribus, que tú sabes, el número 2 lo pone incluso el tabernáculo lo pone en el medio. Ya para el tiempo del siglo 1, ya eso de tribu, ya estaba perdiendo su esencia. Ya el nombre Yehudá, judío, era aplicado para todo lo que era descendiente de Abraham. Y ahí es que la gente no entiende. Entonces, el asunto de reunir a los dispersos de Israel, señores, eso es lo que esperaban los judíos. Eso es lo que esperaban los judíos que Dios hiciera, bajo la función del Mesías mesiánico, del Mesías político, del Mesías príncipe. Sin embargo, lo que Dios estaba mirando era una redención universal. Todos los hombres. Cuando Pablo contempla salvación, ¿qué dice? Ciertamente Dios no ha desechado a su pueblo porque yo también soy judío. O sea, él se está incluyendo dentro de los que fueron salvos por la obra de redentora de Jesús. Pero los judíos creen que son la pámpara, creen que son la luz del universo. Y no, hermano. Dios tiene un plan con los judíos y tiene un plan con los gentiles. Y Abraham era gentil. Pero él cumple su promesa de igual forma. Lo que le prometió a Abraham, incluso los 144,000 ya están fijos. Ahí que vamos. Esa promesa de reunir a los dispersos, ¿verdad? Se va a cumplir en el reino milenial. O sea, si tú ves Apocalipsis capítulo 7, escribe, ¿qué tú estás viendo? 12,000 de cada tribu. Que es, a pesar de que hay una discusión, pero está hablando de la plenitud del pueblo judío. Sí, ¿qué usted cree? ¿El número es simbólico o es literal? Yo creo que son los dos. Es simbólico porque no es la única cantidad. Pero también es literal, porque está hablando de números y cifras. Sí, Juan lo vio y lo escuchó. Claro, sí. 144,000. ¿Me entiendes? 12, aparte de que el 12 es el número de gobierno. O sea, según la numerología bíblica, es el número de gobierno. Lo que está preparando el escenario, porque el capítulo 7 de Apocalipsis, si tú te fijas, cuando tú llegas al capítulo 6, se detiene en el último sello. Antes del último sello hay un interludio. Ve una multitud en el cielo, pero ve 144 en la tierra. Los 144 son sellados, que son de la tribu de Israel, cada uno. Dios está preparando el remanente judío que va a ser salvo. Entonces, en el reino milenial, el Mesías, que es Cristo, cumple con esa promesa a Abraham, donde él reúne en Jerusalén a los dispersos y a los judíos, les da el reino. Escuchen, esto es importante. Sí, dale. Y entonces la humanidad va a ver el último gobierno, que es a manos de los judíos, por promesa y por fidelidad a Abraham. La gente no se imagina qué significa, por ejemplo, cuando ven en Apocalipsis capítulo 5, ven a Cristo como un cordero con 7 cuernos. Si yo te pregunto qué son los 7 cuernos, quizás tú no te llegues a imaginar qué es. Porque la gente le asocia los cuernos con poder, pero también
cuerno ahí significa rey, reino. ¿Tú sabes cuáles son, Steven, los 7 cuernos? Yo te lo voy a enumerar ahora mismo cada uno por nombre. Nos vamos a asustar aquí. Dale. Primero, habla del rey Saúl. Oye bien, el primer cuerno es el rey Saúl. El segundo cuerno es Isbaal, que fue un hijo de Saúl que duró 2 años. Y poca gente lo pasa por alto. El tercer reino es David. El cuarto rey es Salomón. El quinto rey es Roboam. Sí. Y el sexto rey es Jeroboam primero. El séptimo rey es Jeroboam segundo. Los 7 cuernos. Porque son los 7 reyes que eran netamente israelitas, que representaron a Israel como reino. ¿Quién es el octavo? El Mesías, Jesús. Jesús viene en representación de los 7 reyes de Israel, como el último rey y Mesías. Por eso es que en Hechos 2 dice Pedro, hoy lo ha declarado el Señor. Pero ¿por qué tú cortas a los otros descendientes? Porque eso eran netos. Eso eran netos. Si tú te fijas, los demás tenían una liga con Samaria. Después de ahí hubieron 20,000 reyes. Sí, 20,000 reyes. Y eso no tiene que ver con esa gente. Sí. La realidad. Sí. Entonces, Dios... Que todito hicieron lo malo. Yo estaba leyendo eso ayer, todito hicieron lo malo. Y que no eran excepto netos. Joás. Y que no eran netos. Sí. Para lo que Dios estaba... El propósito de Dios no era ni siquiera... Entonces, Dios enumera y dice, mira, estos 7 reyes, yo vengo en nombre de estos 7 reyes de Israel. Yo soy el último. Entonces, los judíos no entendían que este asunto, por ejemplo, esa última pregunta, se va a cumplir. A los judíos no les va a gustar esto, porque los judíos que están esperando, ahora mismo los judíos están esperando un Mesías. Ellos ni saben cuándo va a venir un Mesías. Sí, porque si no recibieron a nuestro Mashiach. Y como dijo Josh Madover, si no, Jesús no es el Mesías, no se va a levantar otro. Wow. Es que no hay forma de que otro cumpla con los criterios que Jesús cumplió. Mira, vamos a hacer un poquito rápido, porque imagino que el tiempo, ¿verdad? Sí, ya ha transcurrido. Te iba a hacer incluso las 4 preguntas en línea para que tú ahí resumas y dice, ¿eliminó Jesús el pecado del mundo? Esa pregunta se responde fácil. No sé qué raro que un judío haga esa pregunta así. Pero déjame continuar. Dale. ¿Eliminó Jesús el pecado del mundo? ¿Restauró el linaje sacerdotal? Esa es buena. Todo el mundo se volvió a Dios al Dios de Israel, según Sofonías 3:9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos que invoquen el nombre de Jehová, para que todo el que les sirvan de común consentimiento. Sí, dicen ellos. Y venció Jesús el imperio romano y la corrupción con la que operaban Israel. Eso usted ya lo explicó. Pero Roma se cayó solo. La que era, no es y será. No, claro. En el 400 y pico dice que ya dejó de ese imperio. Ni el Mesías tuvo que pelear. No, ¿entiendes lo que te quiero decir? Entonces, es como un afán. Mira, lo primero es que creo que topamos el tema del linaje sacerdotal. Los esenios, a través de los rollos de Qumran en el año 1947, descubrieron también que estaban esperando a 2 tipos de Mesías. Uno sacerdotal y uno que era de linaje real. ¿Qué ocurre? Que el Mesías, ¿verdad? El que estamos hablando nosotros, tenía que ser primero político, príncipe, según la profecía, sí, según lo que estaban esperando, y luego vendría el sacerdotal. Según los evangelios, Cristo vino como un Mesías sacerdote. Aquel que, incluso, Cristo vino, el único personaje que fue tanto el sacerdote como la víctima del sacrificio fue Jesús. Jesús entró al lugar santísimo con su propia sangre. Entonces, cuando nosotros hablamos del linaje sacerdotal, ya ese tópico está fuera de lugar. ¿Por qué? Porque después del 586, escucha bien, es lo primero, el sacerdote, tuvo que tomar el rol, a ausencia de un rey, tomó como la parte representativa del pueblo, y en él se funcionaron los dos actos, la realeza y el acto sacerdotal de la unción, de Levítico 4. Entonces se veía al sumo sacerdote como un tipo de ungido, igual que Zacarías 4. Pero no enseña la Biblia necesariamente que el Mesías tendría que ser un sacerdote o en su defecto. Sí. Entonces, en esa parte, creo que esa pregunta está como fuera de lugar. No sé si tú me entiendes lo que te quiero decir.
Sí, porque restauró el linaje sacerdotal. Porque incluso Cristo ahora mismo viene siendo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Exacto. Que no tiene nada que ver con Leví. ¿Te entiendes? Y hablando de Leví, hace la comparación de Cristo, de los sacerdotes levíticos y Melquisedec. Aquí ciertamente mortales, que recibieron conforme a la descendencia del sacerdocio. Pero hubo uno allí que recibió conforme a la esperanza, conforme a una vida indestructible. Nosotros podemos leer incluso, mira, a Jesús se le puso sacerdote, fue por decreto. Podemos leer Hebreos 5 en un momento. ¿O estamos fuera del tiempo? No, dale para allá. ¿Cuánto tenemos? Tenemos nosotros 85 minutos, sí. Coge 10 minutos máximo y ahí dale. Ahí. 10 minutos. Sí. ¿De introducción? Ay, mi madre. No, pues está bien, bueno, vamos a resumir entonces. No, lo volvemos, continuamos luego, sí. Bien. Entonces, señores, ¿por qué? Vamos a resumir esto. ¿Por qué Jesús es el Mesías? Número 1. Los profetas hablaron de un Mesías, pero este Mesías no fue comprendido por los judíos, especialmente después del 586. Ellos adaptaron un Mesías que ellos necesitaban, un Mesías príncipe, y eso lo vemos en el documento apócrifo de los Salmos de Salomón, páginas 70 y 80, donde dice cómo sería ese Mesías. Pero el Mesías, primero, el que Dios estableció, vendría primero como sacrificio para padecer y expiar el pecado, y luego para mostrarse como un rey, que eso vendría en un futuro, según la revelación, ¿verdad?, posapostólica. El mismo Cristo demostró que hay eventos que son futuros y que Dios tenía otra agenda. O sea, lo que yo esperaba no era lo que Dios estaba hablando. Entonces, todas las referencias mesiánicas en Cristo recaían. Tendría que nacer, por ejemplo, yo dije, tenía que venir de Abraham. Mateo 1 es la función que hace, es conectarte a Cristo con Abraham. Tenía que venir de Judá, Génesis 49:10. Tenía que venir de Isaías 11. Tenía que ser descendiente de David, segunda de Samuel 7. Tenía que nacer de Belén, Miqueas 5:2. Tenían que prácticamente ser anunciado en cierta forma por una estrella, la cual se conoce esto como la estrella de Jacob, número 24:17. Nacería de una virgen. Y qué pena que no pudimos hablar de Isaías 7:14. En otro momento sería bueno aclarar el asunto de Betulá, de Nará. Yo creo que por ahí era que tú tenías que darle. Sí, es muy extenso. Es muy extenso. Si tú quieres, me dices. Sí. Nada más con ese versículo venimos. Sí, exactamente. La próxima vez traemos ese verso para desglosarlo, porque ahí ellos dicen que no está hablando del Mesías, sino de Acad. Sí, dicen para eso. que tú me hagas esa explicación. No, realmente no. Tiene un contexto histórico. Sí. Voy a explicar esto. Las referencias mesiánicas, ¿en qué consiste? En una profecía que se da en un tiempo, en un contexto histórico, pero que recae en un contexto futuro. El que está hablando no sabe si es futuro. Está hablando algo para su tiempo. Pero solamente los que están viendo el cumplimiento se dan cuenta de que esto fue lo que se habló. Por ejemplo, virgen, aquí, ¿verdad? Cuando hablamos de virgen, y no ve que ahí como que no me queremos meter hay que entrar en el tema, que le quieren poner como joven adulta, casada. Eso es mentira. Después yo voy a venir con evidencia donde en los mismos textos bíblicos aparece. ¿Tú sabes de cuántos años se casó María? ¿Cuál María tú dices? Esa misma María, la madre de Jesús. Ella hay discrepancia con eso. Algunos dicen que de 12 años. Sí. Sí, no quería decirlo aquí para que no se nos desacaten estas muchachitas. Sí, bueno. Sí, pero el asunto es que yo tengo incluso... ¿De cuándo tú le echabas más o menos? Yo creo que fue de 12 a 13. Sí, fue por ahí. Sí, ya el esposo era un poquito más... Sí. Lo que pasa es que los tiempos han cambiado, o sea, no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. Además, acuérdate que los padres se ocupaban de muchas cosas. Incluso las bodas antes eran los padres que la costeaban. Claro, ahora el marido que tiene que llevarse todo. Y el hombre tiene que pagar un dote. Sí, le gustó al varón ahí. Claro. Pero lo más grande del asunto es que la palabra que se utiliza para virgen, ¿verdad? Ahí. Vamos a ver la aplicación en otro versículo para doncellas que no habían tenido ni siquiera relaciones sexuales. Sí, pero ellos están de acuerdo con eso. Okay. Ellos dicen que una doncella no necesariamente es una virgen. Es que si yo veo una niña de 12 años, puede ser virgen como no.
ellos dicen que no necesariamente tenía que ser virgen. A lo que yo pregunto, que por qué necesariamente entonces no tenía que serlo. Y ellos lo dicen por el concepto Betulá y Alma, que Betulá creo que es muchacha joven o doncella, y la otra es virgen literalmente. Entonces, si nosotros podemos sacar evidencia donde a un Rashi, sí. Oye bien, y otros expertos, hay un experto judío que domina casi 7 idiomas, la cual él dice que Nará y Betulá se intercambian para significar exactamente lo que está diciendo el texto. Una mujer que no había tenido relaciones sexuales. Así es. Yo tengo esa evidencia ahí. Sí. Yo la tengo hasta aquí mismo. Mira, yo porque no lo quiero hablar. Yo la tengo aquí, porque vamos a tomar más tiempo. Para el otro tema vamos a desglosar eso, literalmente. Claro. Lo vamos a desglosar. Claro. Ellos no creen en la interpretación parece, porque ellos nada más creen que el versículo es literal. Exactamente, ellos le explican nada más el contexto histórico. Exactamente. No el figurativo. Ajá. ¿Verdad? Entonces las referencias mesiánicas tienen una especialidad, que hasta un verso puede significar una referencia futura. Por ejemplo, el mismo Salmo 2, hablando del ungido. Fíjate que en una habla de sus padecimientos y en otra habla de su reino. Entonces son dos textos que están ahí juntos, pero tienen dos líneas de tiempo muy distintas. El mismo Lucas 4:18, citando a Isaías 61. Hoy se ha cumplido frente a vuestros ojos esta profecía. Pero si tú lees detenidamente a Lucas se detuvo. Jesús se detuvo en un punto. Porque el que seguía, el día de la venganza de Jehová, pertenecía a un tiempo de tribulación futura. No correspondía para ese tiempo. Amén. ¿Entiendes? Entonces, igual que Isaías, por ejemplo, 9. Y llamará su nombre admirable, consejero, príncipe de paz, que está aquello. Eso es una referencia mesiánica. Ellos utilizan, dicen, no, porque llamará significa Barcray, que Barcray significa llamó en pasado. Que no estamos hablando de que si va a ser llamado o no. E incluso a Jesús no se le llamó admirable, ni se le llamó consejero. Es la función. Igual que Immanuel. Immanuel, a mí me dijo un hermanito mío que me sobró el nombre, que en cuándo se le llamó a Jesús Immanuel. Oye, yo me reí. Respóndele si con eso terminamos ahí nada más. Sencillo. Sí. ¿Qué significa Immanuel? Dios con nosotros. Eso es lo que se le aplicó a Jesús. Que Dios está con nosotros. Exacto. Porque Él era Dios. No el nombre. Sí. Que la gente no entiende. Claro. Eso yo se lo expliqué a uno también. Vete a Juan. Yo le dije, eso es lo que significa que Dios está con nosotros. Es indiscutible el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Ya. Y no solamente eso, que la palabra Dios ahí en el original es Él. Wow. Atribuyendo solamente de Él. Solamente Él. Y no solamente eso. Juan 1, y con esto concluyo. Sí. Pues es cierto, que lo vamos a hablar después. ¿Tú sabías que la palabra el unigénito hijo no está en el original? ¿Qué aparece? Unigénito Dios. Ay, wow. El único. Vamos a revelar cosas aquí. Dios mío. Oye, está a nivel de Felipe. Oye lo que estoy diciendo. El único. Y no solamente eso. En el verso 14 dice, y habitó. Esquenosen en griego. Hizo su morada con nosotros. ¿Sabes qué significa esquenosen? Immanuel, alábale ahora. Que Dios habitó con nosotros. Entonces no me diga a mí, digo que no, es que mientras tú sigues con la línea literal. No, voy a dejarlo ahí. Se acabó. Ay. Pero Dios mío. Muchas cosas. No, pues yo sé, tú estás dando tópico, varón. Sí. Tópico. Mis amados, este hombre acribilla a cualquiera con su paciencia. Con su paciencia, que es una de las mayores virtudes que tienen. Sí. Los maestros con paciencia son un alma letal, varón. Letal. Porque yo sé que a ti nadie te saca de tu casilla. No. A ti nadie te saca de tu casilla. Nadie. A mí me han ofendido, varón. Sí, no, tú eres un hombre. Yo veo, según los comentarios, tú no estabas pendiente a eso, pero han dicho muchas cosas buenas de ti. Muchas cosas. Gloria a Dios. Incluso, lo voy a decir que yo nunca he recomendado a ningún maestro. Nunca lo he recomendado, pero ya te he examinado en 2 veces que te he visto y ya conozco por lo menos la doctrina que enseña. Yo soy conservador. Sí, amén, amén. Amén, escuchen esto. El varón va a comenzar una clase de escatología bíblica. Cuando viene a ver, no es seguro que yo pueda entrar en esta vuelta porque estoy muy forzado. Varón, oíste, voy a entrar en 3 cursos ahora, el que estoy haciendo y otro sábado y domingo. Entonces no sé si puedo estar contigo. Voy a ver si mi cerebro puede almacenar con el compromiso ministerial que tengo, la cabina, más los estudios. Pero yo recomiendo a los hermanos dominicanos que estén aquí, ese curso de escatología, estarán en buenas manos, concernientes a esos temas y todo. También él estará dando una parte muy importante, ya que nosotros nos movemos más por el Brit Hadashah que por el antiguo pacto. Por lo tanto, el ministro estará dando clases del griego.
Cualquier cosa, tú tienes un número para que te contacten, que no sea el que tú utilizas, porque si no te... Bueno. O cómo lo después, lo hago llegar, después lo hacemos. Cuando él esté por aquí y traigamos ese tema, puedan estudiar con el maestro después, Soriano. En otra ocasión, el tema de la resurrección es muy importante. La resurrección. El sello del Mesías. Amén, amén. Citado por Pedro. Amén. Salmo 16. Te van a ir llegando temas, sí. Así nosotros tenemos otro maestro que te pareciste a él. Y que eso es otro tema, eso es otro tema. Y estaba la gente ahí, se parece al maestro Juan. Gloria Así que nada, mi hermano, fue un placer tenerte por acá. Y esperamos que los hermanos puedan digerir estos asuntos. Los que no vuelvan a ver el video, repítanlo una otra vez, anoten, tomen sus anotes. Hay un varón que puso ahí, Steven está aprendiendo, pero claro que estoy aprendiendo, obviamente. Estamos aprendiendo todo. Claro, siempre aprendemos. El maestro que no aprende no puede enseñar a diario. Nada, hermanos, así que vamos a traer a nuestro hermano Didascalo prontamente otra vez con nosotros para que él siga dando estas enseñanzas y siga con esa humildad que lo hace ser una persona muy admirable. Y luego con ustedes le estaremos dando su lugar donde estará impartiendo clases, a no ser que sean por método de Zoom o virtuales. Zoom. Amén. ¿Es virtual? Ah, pues mucho mejor todavía, mucho mejor todavía. Dios le bendiga. No tiene canal de YouTube. No, yo no he implementado el canal de YouTube todavía. Ok, pero si ya tú vas a estar viniendo aquí. Lo ya. mío es estilo Gigi Ávila. A ver. Sí, pero Gigi Ávila tenía su equipo que le manejaba eso. Sí, yo estoy atrás, varón, porque yo fue en estos días que la gente me comenzó a informar y cada día aprendo cosas nuevas. O sea que la gente tiene que ser humilde. Por ejemplo, yo llego a Cuba ahora mismo, llego aquí al país, me conocen. Amén. Y otro no me va a ver a mí una foto. Exacto. Pero no es por nada. Pero ya no, que ahora, lamentablemente ahora, hay que usarla. Porque, por ejemplo, a mí nunca me llamó la intención. Yo tengo ese celular, varón, y yo nada más sé lo que es WhatsApp y cámara. Yo te entiendo. Yo no sé más nada. Entonces, pero ya ahora el método que estamos viviendo me está obligando a mí a ser un informático. ¿Tú me estás entendiendo? Yo no sé si esa tablet como tú la usas, que tú tienes tu documento y todo. Sí. Ya eso requiere, ¿tú me entiendes?, de que uno aprenda de esto. Y si vas a seguir viniendo aquí, vas a tener que hacerte tu canal de YouTube, porque estos hermanos son locos con la gente que tiene conocimiento bíblico. Dicho esto, Dios le bendiga, hermano Soriano. Gracias por estar aquí y nos veremos en la próxima. Dios le bendiga y Dios le guarde.